quemaron a las mujeres, procrearon hijos de ellos y después se vino la independencia. El mestizaje. Vino el mestizaje, pero un mestizaje forzoso, sin amor, sin respeto, fue producto de violaciones y de uso de ellas de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque los que venían hacia América eran los que venían de las cárceles, ya se imaginan qué tipo de gente venía. Bueno, es un tema que a veces hay que mencionar y reflexionar, porque hasta los reyes sacrificaron a sus súbditos. O sea, es un tema que hay que reflexionar. ¿Qué podemos hacer para mejorar a nuestro país, a nuestra raza, a nuestra gente? Promover la unidad, el amor, el respeto. Pero hoy en día en cada comunidad pareciera que hay un grupo delincuencial. Hay lugares como Guerrero, donde, ¿cómo se llama? Tecpan de Galeana. Hay 20 cárteles distintos y llegan hasta los extranjeros, los del Tren de Aragua, los de acá, los de allá, a pelearse contra ellos, porque son una bahía muy importante. Es un tema doloroso hablar de estos temas, pero hay que hablarlos o nunca los vamos a solucionar. Necesitamos poner orden y poner patriotas en el gobierno, gente comprometida con Dios y con la patria, que teman a Dios y que teman a las leyes. ¿Por qué? Porque de lo contrario llegan nada más a robar, a engañar, a mentir, a lastimar a la gente. Y obviamente necesitamos que este país esté unido y que podamos construir un país diferente, lleno de amor, de los principios básicos que marca la Biblia. O sea, no lo voy a inventar el libro negro, ya está inventado. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, cosas contra las cuales no hay leyes que puedan. Y obviamente necesitamos cambiar eso y lograr que las familias que surjan a partir de este nuevo pacto de vida, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, fe, mansedumbre y templanza, sean mejores familias, ¿sí? Y que verdaderamente construyamos una nación unida en eso, en el amor y en el temor a Dios, ¿sí? Verdaderamente hay que cambiar las cosas, no podemos vivir improvisadamente. Y bueno, todos los días vemos que también la religiosidad que trajeron, yo ahorita estaba terminando mi doctorado y el maestro del doctorado, un hombre que ha sido juez y magistrado y ya se jubiló después de 35 años en el Poder Judicial, pues nos narra cómo él y toda su familia van cerca de 200, van a hacer una procesión a la Virgen porque pues, es la Semana Santa y van a darse de latigazos en la espalda. Y bueno, finalmente también las religiosidades no han sido tan positivas, ¿sí? No tiene nada que ver Dios y el temor a Dios con las religiosidades. Religiones, en California hay más de 600 religiones cristianas, ¿sí? Y obviamente tenemos que darnos cuenta que la verdad de Dios está en Jesucristo y está en la Biblia. Y obviamente no tiene nada que ver con grupos religiosos. Las religiones, de nuevo, surgen liderazgos que inventan religiones, como los testigos de Jehová, como estos, como los mormones, etcétera, etcétera, y van poniendo principios a su antojo y a su manera. Y obviamente necesitamos construir una nueva nación en base a principios y a valores supremos y una constitución muy sólida. Reconstruir la constitución lleva más de 1000 modificaciones la constitución y está toda desordenada y no lleva un orden sistemático, no lleva un orden correcto. ¿Por qué? Porque de repente a alguien se le ocurre que va a hacer la reforma constitucional electoral la más importante de la historia, así le llamó Benito Juárez en 1857. Y también llega otro presidente, le pone el artículo 41 con 200 cuartillas y 500 artículos. Y, bueno, cuando todo puede estar resumido en 30, 40 o 50 artículos, bien redactado, y todo lo demás leyes reglamentarias. Y que les vamos cambiando cada vez que llega alguien y dice, no me gusta esta ley, hay que cambiarla por otra más, ¿sí? Obviamente necesitamos garantizar que nuestra Constitución no permita que llegue uno solo, que ponga llave y deshaga,
¿sí? Y así nos ha ocurrido a lo largo de la historia. Necesitamos equilibrios, puntos de equilibrio, donde obviamente no pueda tener nadie más del 70% para que las mayorías calificadas pues sean mayorías, pero no calificadas, que tengan siquiera que tener el trabajo de convencer a una tercera parte de los diputados o de los senadores. Quiere decir que tendrían que explicar la bonanza, la perfección de esas leyes. No puede ser que llegue alguien y diga, yo, lo que yo digo es la verdad. Sí, es tu verdad, pero también hay otros que tengo la... Yo aquí con el señor que tengo la cocina tiene su verdad y jamás lo muevo de su verdad. ¿Sí? Aunque yo le explique, aunque yo le pague, aunque yo le oriente, ¿no? Su verdad es la única que manda. Sí. Así diría Lorca, su verdad. Sí. Entonces, ese es el tema. Realmente necesitamos ir siendo más tolerantes, tener como principio la tolerancia, el equilibrio, el respeto, ¿sí? Y si no, pues nos vamos a vivir en odios, en enojos permanentes, porque resulta que ahora que viene la reforma judicial y vienen los candidatos, ¿sí? Afortunadamente tenemos candidatos serios que han surgido de las universidades, del Poder Judicial, decentes, educados y correctos, como el que tuvimos la semana pasada, antepasada. Realmente, pero hay otros grupos políticos, voy a decirlo, del PAN, que están dedicados a perseguir, a ver cómo hablan más mal y encuentran la historia de sus padres y de sus abuelos como los más malvados de la tierra, y los atacan y los destruyen, y bueno, pareciera que no existe ninguno bueno en el planeta, pero dice la Biblia que bueno solo Dios, bueno solo Dios. Entonces yo creo que definitivamente sí van a encontrar mucha tela de donde cortar, pero imagínense dedicarte tu vida, tu trabajo y tu esfuerzo a encontrarle todas las maldades que hizo fulano, que hizo su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Seguro le van a encontrar algo. Sin embargo, creo que debemos de sembrar un país distinto, con principios y con valores, y preocuparnos por la unidad de los mexicanos, la limpieza del proyecto nacional, solidaridad, unidad nacional. No se puede de otra manera. Por eso de repente nosotros andamos aspirando a buscar construir un nuevo proyecto constitucional, un nuevo proyecto también partidista. Vamos a pensar en construir algo diferente. Yo los invito de la mejor manera a que construyamos un nuevo país, y ya habiendo analizado la situación internacional de revuelta, donde el equilibrio internacional debe ser la meta. ¿Por qué? Pues porque no podemos vivir así en pleitos permanentes, acabando con las inversiones. Hagan de cuenta que, no sé si China o los europeos construyeron de Siberia hacia un puerto de Hamburgo un canal durante 15 o 20 años para traer gas de allá hacia Europa. Ya el día que lo terminan ya están peleados, ya no funciona, ya no lo usan porque están peleados a muerte. Posteriormente, o sea, los grandes megaproyectos, si no tienen una cabeza así, yo mismo tengo un proyecto como para mejorar el organismo de la ONU, donde todos, porque sea por votación de mayoría, no de países, el más poderoso y el más importante. Ahorita el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene votos de veto de Estados Unidos, de Rusia y de China. Cualquier cosa que ellos veten no funciona, no camina. Por eso el mundo y los países están de cabeza. Tenemos que construir una mejor nación, un mejor país y mejores familias, ¿sí? Y obviamente acabar con todos estos grupos que finalmente pues pareciera que ya después va a ser por colonia, antes no por ciudades, ahora por colonias. Al rato va a haber el malo del barrio que construya y destruye a los demás. Solo nos falta eso, ¿eh? Así como van las cosas, ¿sí? Que los de Tláhuac la mano peluda, ¿verdad? Con ojos, ¿sí? Bueno, en fin, todo